Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 7 de octubre, las principales guerrillas y grupos armados que componen el Frente de Resistencia Nacional de Palestina y en una gran parte Hamás, lanzaron una ofensiva sobre la Franja de Gaza que cogió por sorpresa a las principales fuerzas israelíes. Dicha ofensiva ha sido conocida como la Operación Tormenta al-Aqsa. La ofensiva que desplegaron las milicias palestinas lo hicieron con tal fuerza que se apoderaron de 22 puestos militares israelíes, tomaron rehenes para llevárselos a la Franja de Gaza y también ejecutaron y asesinaron a varios colonos israelíes, que lógicamente las imágenes de la toma de rehenes y de algunos asesinatos pues han hecho virales en las redes sociales. Cuando las milicias palestinas lanzaron esta ofensiva, rápidamente toda la maquinaria propagandística occidental empezó a trabajar. Y el primer relato o lema que se difundió es que la actual guerra palestino-israelí no era tanto una guerra entre Palestina e Israel, sino más bien una guerra entre Israel y Hamás. Y poner este lema en primer plano en los titulares, en los medios de comunicación, tiene la intención de que la ciudadanía asocie toda la resistencia palestina con Hamás, con el terrorismo y con el islamismo, para de esta manera desacreditar la lucha palestina. Creo que es muy importante hablar sobre este tema porque en las siguientes semanas va a haber una desinformación terrible acerca de la guerra palestino-israelí. Van a seguir desacreditando la causa de liberación nacional de Palestina y van a surgir en las redes sociales muchísimos bulos para seguir con la asociación de Palestina con Hamás y que la gente no apoye la lucha de liberación nacional de Palestina. Muchos me habéis pedido que haga este vídeo, que desmienta ciertos bulos y que os explique qué es lo que está pasando. Así que aquí tenéis el vídeo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de nada, os quiero decir que en este vídeo no os voy a hablar sobre toda la historia del conflicto palestino-israelí, ya que en primer lugar, ya tratamos la historia del conflicto palestino-israelí en una entrevista que hice a los camaradas de Siria Arenalde, o en castellano En Apoyo a Siria, titulado Antisionismo no es antisemitismo, y bueno, ahí ya explicamos toda la historia del conflicto palestino-israelí. Y en segundo lugar, durante estos días voy a hacer otra entrevista para tratar lo que está pasando en Palestina e inevitablemente hablaremos sobre la historia del conflicto palestino-israelí. Así que en este vídeo me voy a centrar a analizar los hechos más recientes del conflicto y sobre todo a dar una solución revolucionaria para el pueblo palestino. ¿Bien? Así que bueno, vamos allá. También quiero decir que es importante dar algunos puntos o hacer algunas puntualizaciones para que la gente que tal vez no esté tan enterada del tema o no haya leído mucho acerca de la causa palestina, pues para que tenga un mínimo de conocimiento para hablar sobre la causa de Palestina sin caer en la propaganda occidentalista. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero decir es que no podemos caer en el mismo error que cayó mucha gente con la guerra en Ucrania. Os recuerdo que cuando Putin anunció la operación militar especial en Ucrania, con el que entraron en Ucrania, toda la gente, toda la propaganda occidentalista dijo que la guerra había empezado el año pasado, en 2022, en febrero de 2022. Pero es que esto es falso. La guerra en Ucrania no comenzó el año pasado, sino que comenzó en 2014 a raíz de los sucesos del Euromaidán. ¿Bien? Y con la actual guerra palestino-israelí ocurre exactamente lo mismo. Lo que están haciendo es decir a las sociedades de Occidente que la guerra comenzó prácticamente hace una semana. Y es que esto es falso. La guerra palestino-israelí
lleva décadas existiendo. Está enquistado y cada X tiempo aflora. ¿Bien? Hay distintas escaladas en el conflicto palestino-israelí y ahora estamos en una escalada bastante grave del conflicto palestino-israelí. Pero es que no comenzó hace una semana. ¿Cuál es la intención de decir que la guerra comenzó hace una semana? La intención es que la gente no conozca lo que ha estado haciendo el Estado sionista de Israel desde prácticamente más de 50 años. No interesa hablar de que se ha echado de sus tierras a los palestinos, de lo que han estado haciendo los colonos en tierras palestinas. No interesa. No interesa, y de esta manera, presentando que la actual guerra palestino-israelí comenzó prácticamente hace una semana, se borra de un plumazo todo lo que ha estado haciendo Israel en Palestina. Bien, y si uno quiere entender al menos la historia reciente del conflicto palestino-israelí, se tiene que remontar a la mitad del siglo pasado. Podemos irnos más atrás, pero por lo menos a la mitad del siglo pasado. Bien, dicho esto, también tengo que decir que la guerra no es una guerra entre Israel y Hamás. Es que esto es falso. No es una guerra entre Israel y un grupo armado islamista y en su gran mayoría, como lo califica todo Occidente, terrorista. No es así. Es una guerra entre Israel y Palestina. Bien, ¿cuál es la intención de presentar esta guerra como una guerra entre Israel y Hamás? Es asociar a todas las milicias palestinas, a todos los grupos armados de Palestina con Hamás. Y no solamente a estos grupos, sino que a todo el pueblo palestino. Asociarlo con Hamás para que de esta manera se vea la lucha de Palestina como una lucha por el islamismo, como una lucha por el terrorismo. Y esto no es así. Es una lucha por la liberación nacional de Palestina. Es una lucha contra el Estado sionista de Israel. Es una lucha contra el propio sionismo. Es que ni siquiera es una lucha contra el judaísmo. Es una lucha contra el sionismo. Es una lucha contra ese ente, contra ese aparato burocrático militar que es el Estado de Israel. Y por la liberación nacional de Palestina. En eso consiste la actual guerra palestino-israelí y no la guerra entre Israel y Hamás, porque eso es falso. Bien, y la gente se lo está comiendo. Y tenemos que denunciar que los medios de comunicación de Occidente están manipulando a la gente para lavar la cara a Israel, que ha estado cometiendo crímenes de guerra, ha estado masacrando al pueblo palestino durante décadas. Y poniendo a Hamás en primer plano, lo que intentan ellos es lavarse la cara. ¿Bien? Y eso no puede ser. No puede ser. Esta guerra, repito, y no me voy a cansar de decirlo en este vídeo, es una guerra entre Palestina e Israel. ¿Bien? Y, yendo más allá, yo os voy a decir lo que dice el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP. ¿Bien? O concretamente su brazo armado, que son las Brigadas Mártir Abu Ali Mustafa. Ellos dicen que la actual guerra es una batalla del pueblo palestino y de todas las fuerzas de resistencia contra el Estado de Israel. Bien, no es una guerra de Hamás contra Israel. Es verdad que Hamás tiene mucho poder, que Hamás gobierna en la Franja de Gaza. Eso es cierto. Pero es que no es la única fuerza que está combatiendo contra Israel. Lo dice el FPLP, y esto lo deberíamos de saber los comunistas, que somos más cercanos al FPLP. Tenemos que saber que es una guerra de todas las fuerzas de resistencia de Palestina. No nos dejemos engañar, por favor. Durante décadas han existido muchas fuerzas y grupos armados en Palestina. Bien, cada uno con sus ideologías e incluso sus religiones. Y podríamos decir incluso que en un momento dado pueden llegar a ser antagónicas las diferencias ideológicas, políticas y religiosas entre estos grupos armados y milicias que existen en Palestina. Pero actualmente se encuentran unidas en una misma misión, que es liberar a Palestina y combatir el Estado sionista de Israel. Bien, no se debe absolutizar a Hamás. No se debe absolutizar a Hamás,
Porque Hamás no es todo el Frente de Resistencia Nacional que existe en Palestina. Es una de sus fuerzas principales, sí, de acuerdo, pero no es toda Palestina. Es más, me atrevería a decir que Hamás no representa al pueblo palestino en su generalidad. ¿Bien? Y, como bien os he dicho que hay distintas fuerzas, vamos a hablar de estas fuerzas que existen dentro del Frente de Resistencia Nacional de Palestina. Primero, Hamás. Hamás, su brazo militar, son las Brigadas Mártir Izz el-Din al-Qassam, ¿bien? Y es una de las principales fuerzas del actual Frente de Resistencia Nacional Palestino. Obviamente Hamás es un grupo islamista, derechista, ¿bien? Y sobre todo también nacionalista palestino, y gobierna en la Franja de Gaza. También hay que decir que en su tiempo Israel ayudó a crear a Hamás para debilitar tanto al OLP de Arafat como al FPLP. Bien, es decir, el sector izquierdista de Palestina que, bueno, en los años 80, 70 y demás tenían bastante más importancia en la lucha palestina. Y hoy en día, pues Hamás se los ha acabado comiendo. Bien, y sobre todo gobierna en la Franja de Gaza. Bien, pero no es la única fuerza, repito. Por ejemplo, el Fatah. El Fatah, su brazo armado son las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y históricamente es uno de los componentes políticos más importantes de Palestina y fue fundado por el histórico dirigente palestino Yasser Arafat. Bien, el Fatah son más bien de corte socialdemócrata nacionalista palestino. Bien, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP. Su brazo militar son las Brigadas Mártir Abu Ali Mustafa. El FPLP se ha caracterizado por ser un grupo comunista palestino, algunos lo consideran incluso marxista-leninista, pero también pan-arabista. Y ha sido muy crítico con el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza como el gobierno de Fatah en Cisjordania. Bien, pero actualmente forman parte de la lucha palestina, forman parte del Frente de Resistencia Nacional de Palestina. Bien, la guarida de los leones. Este grupo militar es de los más recientes porque se creó a finales de 2022. Este grupo armado se caracteriza porque se compone de muchos jóvenes palestinos. Hasta ahora parece no tener filiación política y su objetivo no va más allá que la liberación de Palestina y el combate contra el sionismo de Israel. ¿Bien? La Yihad Islámica Palestina. Su brazo militar es el Saraya al-Quds y surgieron a principios de los años 80. Como bien indica su nombre, son yihadistas en Palestina. ¿De acuerdo? Lógicamente, islamistas. Luego, los Night Riot o las unidades de confusión nocturna. No son tanto un brazo armado, ¿bien?, sino más bien agrupaciones de jóvenes palestinos sabotadores, ¿bien?, que han estado presentes en las luchas contra los colonos, en los distintos intentos que han hecho los colonos por arrebatar las tierras de los palestinos. Bien, pues esta gente lo que ha hecho es sabotear esos intentos de los colonos. Comités de Resistencia Popular. Su brazo militar son las Brigadas al-Nasser Salah al-Din, formado por excombatientes y miembros de Fatah. En verdad, este grupo, los comités de resistencia popular, son de los que más cerca están de Hezbollah, ¿bien?, y también de Irán. El movimiento Mujahideen. Su brazo armado son las Brigadas Mujahideen. Los mujahidines, ¿no?, que mucha gente conocerá por la lucha de Afganistán. Pues, bueno, son los mujahidines de Palestina, lógicamente milicias islamistas presentes en Palestina. El Frente Democrático por la Liberación de Palestina, FDLP, no confundir con FPLP. Bien, su brazo armado son las fuerzas de Omar al-Qasim, también conocidos como las Brigadas de Resistencia Nacional. El FDLP se formó como una escisión del FPLP y se caracterizan por ser marxistas, leninistas, maoístas. Y no son tanto panarabistas como podía llegar a serlo y son
El FPLP, estos son más bien, hacen hincapié en el marxismo, leninismo, maoísmo. Bien, ya vemos que existen por lo menos 9 fuerzas políticas y militares presentes en el Frente de Resistencia Nacional de Palestina, por lo que es absurdo e injusto hablar de una guerra entre Israel y Hamás, porque no es cierto. Bien, por cierto, quiero dar las gracias a los camaradas de Frontflicht por haber hecho el enorme trabajo de clasificar todas las fuerzas presentes en el Frente de Resistencia Nacional de Palestina, explicar cuál es su especialidad, dónde operan, sus acciones más destacadas, así que les mando un saludo a los camaradas de Frontflicht y un abrazo enorme. Bien, lo que os acabo de decir, hay distintas fuerzas dentro del Frente Nacional de Resistencia de Palestina. No podemos absolutizar a Hamás. Hamás no combate sola. Hamás, si bien es una fuerza principal y gobierna la Franja de Gaza, no está sola. Hay muchas más fuerzas por detrás. Bien, y con lo que os he dicho, podéis entender que no solamente hay grupos islamistas combatiendo, hay grupos socialdemócratas nacionalistas e incluso comunistas, marxistas-leninistas y marxistas-leninistas maoístas. Y me diréis, pero es que son muy pocos los comunistas. ¿Y qué? Están presentes y les dan su apoyo, están ahí combatiendo unidos al Estado sionista de Israel. Bien, recordad que los bolcheviques no fueron siempre mayoría. Recordad, por ejemplo, los cubanos con cuántos dieron la revolución. A veces la cantidad de gente no es igual a la calidad. Bien, y luego os hablaré de la estrategia que en mi opinión deberían llevar a cabo los comunistas palestinos. Pero no se puede menospreciar ni minusvalorar. Ellos están ahí combatiéndose, están dando su sangre por liberar Palestina. No podemos desacreditarlos, y mucho menos asociarlos a Hamás. ¿Bien? Las diferencias ideológicas existentes dentro del Frente de Resistencia Nacional de Palestina son enormes, como podéis apreciar. Son enormes. Pero aún así están unidos por una misma causa, que es la liberación nacional de Palestina. ¿De acuerdo? Entonces, es absurdo tachar esta guerra como una guerra entre Israel y Hamás. Y la única intención que tiene hacer esa asociación es desacreditar a todos los combatientes y la misma causa de Palestina y al propio pueblo palestino. También quiero destacar que mientras que los palestinos, al igual que otros revolucionarios, a lo largo de toda la historia del siglo pasado, no han dudado en unirse para combatir al Estado sionista de Israel, que es el principal enemigo de los palestinos, de los que les ha estado pisoteando durante décadas. No han dudado en unirse. Luego vendrá la lucha de clases, obviamente, pero no han dudado en unirse para combatir al mismo enemigo. Y luego en muchos países capitalistas de Occidente, nosotros, muchos comunistas, y yo me hago autocrítica también, somos incapaces de unirnos cuando nuestras diferencias son menores que lo que puede existir en dicho Frente de Resistencia Nacional. De modo que me parece un poco ilógico dar nosotros lecciones a los palestinos, cuando no somos ni siquiera capaces de reunirnos para reconstituir un movimiento comunista en un país concreto. ¿De acuerdo? En este sentido, la gente que no apoya la causa palestina porque está Hamás, ¿bien? O porque Hamás es una de las fuerzas principales del Frente de Resistencia Nacional, en mi opinión, es una postura errónea. ¿Por qué? Porque denota que hasta ahora no conocían el Frente de Resistencia Nacional. Es más, muchos se han reído del Frente de Resistencia Nacional. El Frente de Resistencia Nacional existe. Existe. Existe el acuerdo de luchar juntos contra el Estado sionista de Israel. ¿Bien? Que sí, que Hamás es una de las fuerzas principales. Sí, no lo estoy negando. No lo estoy negando. A ver cuántas veces lo tengo que decir a lo largo de este vídeo. No lo estoy negando. Pero hay muchas más fuerzas por detrás. Y les une una misma misión, un mismo objetivo. Derrocar a Israel. Expulsar a los colonos, recuperar sus tierras. Que es un mínimo que debe de hacer los palestinos. ¿Bien? Y, además, lo que se ve claro,
y yo por lo menos lo que he podido observar en las redes sociales, es que la gente, al decir que no apoya la causa de Palestina porque está Hamás, absolutizan el propio Hamás y desconocen que existen incluso otros grupos islamistas como los mujahidines o la yihad islámica en Palestina. Y jamás, jamás, jamás y jamás se ha convertido como una especie de mantra que se repite, pero por detrás está la ignorancia política histórica y, sobre todo, no conocer la correlación de fuerzas dentro de Palestina. Bien, también quiero decir que los que mejor conocen a Hamás son los propios comunistas palestinos. El FPLP y el FDLP, ¿qué creéis? Que no conocen a Hamás, que no conocen a los islamistas con los que están combatiendo. Vais a conocer vosotros mejor que ellos a Hamás y compañía, a los islamistas. Lógicamente que no. Ellos los conocen de primera mano. Ellos han criticado duramente el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza y a Fatah en Cisjordania. Los han criticado en más de una ocasión. Pero ahora combaten juntos. Porque saben que tienen que unir fuerzas contra un enemigo tan poderoso como Israel y que su aliado es la Unión Europea y Estados Unidos. Y saben perfectamente que si no unen fuerzas, que si van por separado, no van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. Y nosotros no podemos darles lecciones a los comunistas palestinos, cuando ellos saben lo que es convivir con el islamismo, cuando ellos saben perfectamente las burradas que han cometido jamás en la Franja de Gaza. Saben perfectamente, y ahí están unidos en el Frente de Resistencia Nacional de Palestina. Ahí combaten juntos contra el Estado sionista de Israel. De modo que, en mi opinión, pocas lecciones les podemos dar a los palestinos, y menos a los comunistas palestinos. Bien, y en este sentido, el paternalismo occidentalista, es decir, cuidado, jamás, poco hace a la solidaridad y al internacionalismo proletario para con Palestina. Muy poco. Al contrario, lo que hace es deslegitimar su lucha y comprar completamente el discurso sionista, europeo, occidentalista, norteamericano. Porque, repito, los que mejor conocen a Hamás son los propios comunistas palestinos y el propio pueblo palestino. Y ahí están combatiendo juntos a Israel. ¿Bien? Sobre todo, que parece que mucha gente no se entera, es que defender la causa palestina no es defender ni el ideario de Hamás, ni la práctica de Hamás, por favor. ¿Pero qué pensáis? ¿Que nosotros, desde Replaneta, defendemos un Estado Islámico palestino? ¿Que defendemos la causa islamista? ¿Que justificamos las acciones que ha llevado a cabo Hamás, no solamente ahora, sino que desde que tomó el poder en la Franja de Gaza? ¿Pensáis que justificamos esas cosas? ¿Que justificamos su objetivo? No, pero explicamos lo que es Hamás. Realmente. Hemos dicho antes que lo creó Israel. Lo hemos dicho antes. Nosotros criticamos en una gran parte el modus operandi de Hamás y sobre todo sus objetivos, porque el modus operandi viene determinado de los objetivos que tiene Hamás. Nosotros defendemos al FPLP, defendemos también al FDLP, pese a que incluso tengamos discrepancias ideológicas y políticas con estos grupos comunistas. Pero los defendemos, no defendemos a Hamás. O sea, no podéis hacer esa asociación. No podéis tachar de terroristas, proislamistas. Pero qué barbaridad esa, a todas las personas que defienden la causa palestina. Como he podido ver en distintas entrevistas que han hecho a gente que ha salido a manifestarse en favor de la causa palestina. Justificas lo que ha hecho Hamás, pero ¿cómo lo voy a justificar? Lo que estoy defendiendo es la lucha palestina. Lo que estoy defendiendo es la causa palestina, realmente. ¿Bien? Y decir que no se apoya la causa palestina porque está Hamás, lo repito, en mi opinión, es un error. Es un error. Porque hay que hacer un análisis revolucionario del tema. Hay que entender cuál debe ser el papel desempeñado por los comunistas en todo este conflicto. Y no caerse simplemente en la simplificación de esta Hamás yo no lo apoyo. Querramos o no, Hamás es una de las fuerzas principales actuales dentro de Palestina. Y lo entienden los propios comunistas palestinos eso. Y combaten unidos. Bien, pero lo digo. Nosotros, no defendemos ni el ideario ni las prácticas de Hamás. Y esto es extrapolable a los otros grupos islamistas que están dentro del Frente de Liberación Nacional. Pero entendemos la necesidad de la unión en la lucha. ¿Cómo no lo vamos a entender? ¿Cómo no lo vamos a entender si esto ha sido una de las políticas principales
de los comunistas en una lucha de descolonización, en una lucha de liberación nacional. Si ha sido la típica estrategia revolucionaria. Bien, luego vendrá tiempo de ajustar cuentas, lógicamente, y luego hablaré sobre esto. Pero, ya lo vuelvo a decir nuevamente, no apoyamos a Hamás, no apoyamos su ideario y su práctica, pero entendemos que tienen que estar unidos los palestinos para combatir al enemigo más atroz que tienen, que es el sionismo, sobre todo el Estado de Israel. Bien, y también quiero decir que a la gente, por favor, se cuide un poco de los medios de comunicación de Occidente y de toda su propaganda. Los medios de comunicación de Occidente, como ya se ha demostrado con la guerra en Ucrania, no informan, manipulan, hacen propaganda. Todo lo que sacan es pura propaganda occidentalista. Y yo estoy alucinado estos días, de verdad lo digo, con toda la capacidad de mentir y de sacar bulos que tiene la propaganda occidentalista. Desde que empezó este conflicto reciente, han empezado a sacar una de bulos, que es increíble. Es increíble. Nosotros en el canal lo hemos dicho más de una vez, que la gente espere, por favor, por lo menos 48 horas para sacar análisis. Porque con 48 horas ya empiezan a ver si realmente la información que se ha revelado es falso o es real. Bien, y en la primera de cambio, lo que hace toda la propaganda occidentalista para generar ruido es sacar bulos, para desacreditar una lucha, para poner relatos oficiales en primer plano, para llenar titulares, Israel contra Hamás, cuando ya he dicho que no es una guerra entre Israel y Hamás, es una guerra entre Palestina e Israel. Bien, por ejemplo, la mayoría de mentiras que han empezado a sacar es, por ejemplo, que no se diferencia a los civiles de los colonos. Es que un civil no es lo mismo que un colono, por favor. Pues, tenemos que diferenciar eso, luego voy a entrar con esto. O, por ejemplo, el bulo de los 40 niños, bebés, mejor dicho, decapitados. Cuando ya recientemente ha salido que no hay información verídica al respecto. Y no es que lo digan medios prorrusos o pro-Palestina, que ahora es pro-terrorista. No. Es que los propios israelíes, las fuerzas sionistas están admitiendo que no hay información que corrobore esto. O, por ejemplo, la toma de rehenes, que no se explica por qué se ha hecho esto las fuerzas palestinas. Y tened en cuenta una cosa. Los combatientes palestinos sabían de primera mano que la acción que iban a llevar a cabo iba a venir una respuesta de bombardeos en la Franja de Gaza enorme. Ya lo dijo el propio Netanyahu, que iban a llevar el infierno a la Franja de Gaza. De modo que los palestinos no tienen un escudo de hierro, no tienen seguridad antimisiles, no tienen aparatos en ese sentido que puede tener cualquier Estado-nación de Occidente para prevenirse de un bombardeo. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo más rudimentario que hay, llevar rehenes para que Israel se corte un poco, que no se ha cortado ni un pelo porque ha bombardeado como ha querido la Franja de Gaza. Pero por lo menos se ha hecho ese intento. ¿Está bien o mal? Es que no creo que haya que juzgar eso desde la moral. Es que es una estrategia de guerra, y sobre todo una guerra en desventaja. Bien, ¿qué es lo que hay que entender en este sentido? ¿Está bien o mal? Yo creo que no hay que juzgarlo desde la moral, ni desde la ética. Simplemente hay que entenderlo como una estrategia de guerra, y desde ahí entender si se hace lo correcto o no. Y claro, no explicar que es literalmente una táctica, es un acto que se realiza cuando una fuerza que está en desventaja acaba secuestrando gente y llevándoselo, por ejemplo, la Franja de Gaza en este sentido, para, intentar tener un escudo, bien. Al no explicar esto, lo que se hace es presentar como un acto simplemente terrorista, de gente que va como pollo sin cabeza, coja los primeros rehenes que tiene y se los lleva a la Franja de Gaza para ejecutarlos o violarlos o a saber qué. Bien, cuando en la propia Vietnam, bien, en la guerra de Vietnam, también cogían a los survietnamitas colaboracionistas y los llevaban a las zonas controladas por el Vietcong para que Estados Unidos se cortara un poco al menos al lanzarle la gente naranja. Es que no es nuevo y hay que analizar no desde la moral, desde una perspectiva de guerra. Bien, otras cosas, esa falsa asociación que se hace entre el sionismo y el judaísmo, es que no es lo mismo el sionismo y el judaísmo. El judaísmo es una religión,
Yo no creo en ninguna religión. Yo no creo en ninguna religión, pero entiendo que hay que diferenciar las cosas. El sionismo es un nacionalismo chauvinista y es un rasgo del colonialismo occidental para Oriente Próximo. O sea, no es más que una extensión del colonialismo occidentalista. Y para ser garante de que Occidente siga prevaleciendo en Oriente Próximo. Sobre todo, ese nacionalismo chauvinista para retroalimentar y justificar el Estado de Israel. Bien, porque un judío puede ser alemán, español, italiano, de Madagascar, me da igual de dónde. El judaísmo es una religión. El sionismo es un nacionalismo del Estado de Israel. Eso es lo que hay que diferenciar. Que el Estado de Israel ha estado años metiendo en la cabeza de la gente, de sus ciudadanos, y de todo el mundo en general, de que su política, su chauvinismo, que es el sionismo, es igual a judaísmo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y si no, no se puede entender por qué muchos rabinos han salido a protestar con banderas de Palestina, diciendo claramente de que ellos son judíos, mas no son sionistas, y que en el momento de que un judío abrace el sionismo, abandone el judaísmo. Lo han dicho muchos rabinos. Entonces, si compramos la falsa asociación de sionismo igual a judaísmo, no podemos entender por qué muchos rabinos y muchos judíos ortodoxos están en contra de Israel y apoyan a Palestina. Claro, si no entendemos eso, acabamos comprando el relato occidental. ¿Bien? Y todo esto vemos que son parte de los bulos lanzados por los medios de comunicación de Occidente, que hacen propaganda, no informan, hacen propaganda. Otro aspecto que quiero destacar es que los colonos y civiles no son lo mismo. No son lo mismo. Y hay que distinguir. ¿Bien? Los colonos han tomado parte activa en el colonialismo de ocupación realizado por Palestina. A ver, todo país que ha realizado un colonialismo de ocupación, véase, con los estadounidenses expandiéndose hacia el oeste, o los nazis expandiéndose hacia el este, el colonialismo de ocupación se basa en expulsar de sus tierras a los nativos y repoblar dichas tierras con los ciudadanos del país agresor invasor. Que es literalmente lo que ha estado haciendo Israel durante estas últimas décadas. Expulsar de sus tierras a los palestinos y repoblarlo con ciudadanos israelíes. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, que los colonos no han sido meros testigos de ese colonialismo de ocupación, sino que han sido partícipes. Esto es muy importante. Son garantes de ese colonialismo de ocupación. Son partícipes de ese colonialismo de ocupación. Han participado expulsando de sus tierras a los palestinos. Han participado en robarle los bienes a los palestinos. En llenar con cemento ciertos pozos de agua. En acosarlos, hostigarlos, golpearlos. Los colonos han participado en todas esas acciones contra los palestinos. Y los palestinos eso lo saben. Pero parece ser que el resto del mundo de Occidente no lo sabe. Y asocia colono a civil. No es lo mismo. El colono toma parte activa en el colonialismo de ocupación, que es lo que tenéis que tener en cuenta. Hay que diferenciar el civil del colono. Si no se diferencia, entonces no se entiende por qué muchos palestinos han ido a por los colonos. Porque me gustaría saber qué hubierais hecho vosotros. En muchos casos, cuando vivís en una tierra, os expulsan de esa tierra, os meten, os concentran en pequeñas tierras, y luego además os amenazan, os hostigan, os llenan los pozos de agua con cemento, os roban los bienes. Y realizado por los colonos gracias al Estado de Israel. Bien. Así que hay que diferenciar a los colonos. Y además, muchos colonos
son ciudadanos que han venido de otros países del mundo, porque a mí me hace gracia. Hasta hace 4 episodios los colonos eran israelíes. Pero ahora que hemos visto que muchos colonos han sido secuestrados o los han matado, ahora son hispano-israelí. O es estadounidense-israelí. Ah, ahí se ve el verdadero carácter colono de esa gente, de que no son israelíes. Son ciudadanos, por ejemplo, de España que se han ido a Israel a participar en ese colonialismo de ocupación y a arrebatar las tierras a los palestinos y que además han tomado parte activa. Es que se están desenmascarando los propios medios de comunicación al hacer eso, al distinguir que tienen doble nacionalidad. Hasta hace 4 episodios eran puros israelíes, eran colonos israelíes, y ahora son hispano-israelíes. Es que, ¿nos dais cuenta? Que no hay por dónde agarrarlo, que se cae todo el relato oficial. Hay que analizar de manera materialista todo esto. ¿Bien? Tampoco se puede obviar los hechos más recientes. Por ejemplo, todos los medios de comunicación callan de que durante este año, solo durante este año, hay más de 250 palestinos asesinados a manos de Israel. El conflicto ha empezado ahora, toda esta escalada es prácticamente desde hace una semana, pero ya llevan más de 250 palestinos muertos en ese periodo de paz, que no es otra cosa que la imposición de Israel. O, por ejemplo, el pogromo de Jura, o la expulsión de palestinos en Cisjordania, las aldeas de Cisjordania, o la profanación de la mezquita de Al-Aqsa, que de ahí viene el nombre de la operación. Todo esto, Occidente se lo calla, y sus propagandistas y voceros se lo callan. ¿Para qué? Para demostrar que esto ha sido una acción espontánea de 4 terroristas y que la han montado, y ahora es una guerra de Israel contra Hamás. ¿Y todo esto qué pasa? ¿Os lo calláis? Hay que ser sinvergüenza para hacer eso. ¿Bien? Luego, tengo que decir que esta última ofensiva, lanzada por las milicias palestinas y en una gran parte, como he dicho antes, por Hamás, han pintado literalmente la cara a las fuerzas de seguridad de Israel y a su servicio de inteligencia, el Mossad. Le ha pintado la cara. ¿Bien? Porque supuestamente Israel en los últimos años ha convertido el país de la seguridad, de la contrainteligencia y demás. Y prácticamente unos palestinos subidos en unas mochilas, o no sé, realmente no sé lo que eran, ¿bien? Han conseguido pasar a Israel y montar la que ha montado. Entonces, claro, una de las teorías que ha cogido bastante importancia en los últimos días es que es una operación de falsa bandera, porque recordad que Hamás fue creado por Israel en su momento para disminuir la influencia de Fatah y el FPLP, bien, y que supuestamente esta teoría dice que Israel ha mantenido bajo control como disidencia controlada a Hamás para tener esa justificación de ir quitando más tierras a los palestinos, y que supuestamente Netanyahu pues ya ha dado un salto más, que quiere literalmente cargarse el Estado palestino, y para tener esa justificación material pues que se ha montado esta operación de falsa bandera por parte de Hamás. Bien, es cierto que huele bastante mal que ni el Mossad ni sus aliados hayan podido ver lo que venía. Es un poco sospechoso, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta que esto, hasta que haya realmente pruebas que lo corroboren, hay que cogerlo con pinzas. Bien, hay que cogerlo con pinzas porque hay más fuerzas palestinas por detrás que llevan décadas luchando contra Israel y que no hay ninguna sospecha de que son fuerzas nacionales, de que combaten al Estado sionista de Israel y que no tienen ninguna conexión ni con el Mossad, ni con Israel, ni con otros países aliados de Occidente o concretamente de Israel. Bien, es verdad que huele muy mal, pero veremos. Pero también hay que decir que recientemente se ha visto que Netanyahu también ha creado un gobierno unificado, ¿no? Un gobierno concentrado para hacer frente al desafío de Palestina. Y esto beneficia, lógicamente, también a Netanyahu, porque estaba contra las cuerdas hace prácticamente unos meses por todas las protestas que estaba realizando el pueblo israelí en contra de la reforma judicial de Netanyahu y demás. Y todo esto la ha beneficiado. Sí, es verdad.
pero yo tengo bastante recelo hacia esta teoría de que es una operación de falsa bandera, pero veremos con el tiempo si se va aclarando las cosas. ¿Bien? Así que bueno, explicado todo esto, siendo marxista-leninista, tengo que dar mi opinión revolucionaria. Una solución revolucionaria al conflicto. ¿Bien? Para que quede claro, no defendemos ni el ideario, ni las prácticas de Hamás, ni de los otros grupos islamistas armados que hay dentro del Frente de Resistencia Nacional. Mas entendemos que todas las fuerzas palestinas tienen que combatir unidos al Estado sionista de Israel. Eso que quede claro. Que no nos tergiversen, por favor. Porque va a ser bastante absurdo que comentéis alguna chorrada en comentarios cuando estoy diciendo esto mismo. ¿Bien? Apoyar la causa de Palestina no es apoyar a Hamás. ¿Bien? Y creo que Hamás no representa siquiera al pueblo palestino. ¿Bien? Esto lo han dicho muchos diplomáticos palestinos que están en los países capitalistas o, bueno, la diáspora palestina, ¿no? Nosotros no defendemos la creación de un Estado Islámico palestino. Nosotros somos marxistas, leninistas, somos comunistas. Defendemos el Estado socialista palestino. Eso que quede clarísimo. Defendemos el socialismo en cualquier país del mundo. Defendemos el comunismo de manera global. ¿Bien? Lo decimos sin medias tintas. Lo decimos de manera muy clara. ¿Bien? Es más, lo voy a matizar aún más. Entendiendo que históricamente los comunistas han dividido su programa revolucionario en dos partes, un programa mínimo y un programa máximo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Bien? Como parte de un programa mínimo, entendemos que el pueblo palestino debería abogar primero por un Estado nacional multirreligioso, multicultural y multiétnico donde tengan cabida todos los distintos segmentos que componen actualmente todo el territorio palestino-israelí. ¿Bien? Pero defendemos que incluso en ese programa mínimo no debe existir el Estado de Israel. Porque ya el Estado de Israel como ente, como aparato de dominación, está creado sobre la opresión hacia Palestina. Está creado sobre un chauvinismo nacionalista sionista. No puede existir el ente de Israel. No legitimo Israel, no lo reconozco como Estado. Con esto no quiero decir que haya que expulsar a los judíos. Lo repito, defiendo como parte de un programa mínimo el establecimiento de un Estado multirreligioso, multicultural y multiétnico, donde se respeten todos los segmentos sociales que viven actualmente en los territorios palestino-israelíes. Bien, no es muy difícil de entenderme. Eso como un programa mínimo. Y alguno me dirá, ya sé que saltará listo de turno a decirme, Stalin reconoció a Israel. Sí, lo reconoció y me parece un error. Me parece un error. Tengo suficiente criterio y autonomía para decir que me parece un error. Y ahí ves que no somos unos adoctrinados, que tenemos criterio propio y somos bastante más librepensadores que vosotros. Y que somos capaces de decir que Stalin cometió un error, reconociendo a Israel. Más bien, también tengo que decir que Stalin no era un vidente. Bien, aunque tenía que haber visto el sionismo con el que se crearía el Estado de Israel. Pero, lo repito, en mi opinión fue un error. Yo no legitimo el Estado de Israel, no lo reconozco y creo que debería haber un Estado como parte de un programa mínimo, un Estado multirreligioso, multiétnico y, sobre todo, multicultural. ¿De acuerdo? Y esto tiene que pasar absolutamente porque no existe Estado de Israel, por ende que no exista opresión hacia Palestina. Bien. Con un programa máximo defendemos lógicamente un Estado socialista palestino, en el que tanto la clase trabajadora árabe, judía, o cristiana, o askenazi, que viva en el territorio actual palestino-israelí, se convierta en la clase dominante, la clase nacional de ese futuro Estado socialista palestino. Eso como parte del programa mínimo. Bien, por eso mismo hay que entender este hecho partiendo de las contradicciones de la causa palestina. Como comunistas, lógicamente apoyamos a las fuerzas comunistas, concretamente al FPLP y al FDLP. Bien, si bien el FPLP es de corte más panarabista
y el FDLP son más bien marxistas-leninistas maoístas, creemos firmemente que los comunistas, dentro del Frente de Resistencia Nacional, hombre, no van a apoyar a Hamás, pero sí deberían de apoyar y mostrar su internacionalismo proletario tanto al pueblo palestino como a estas dos fuerzas. Bien, creo que es bastante correcto que estas dos fuerzas hayan aceptado estratégicamente a formar parte del Frente de Resistencia Nacional palestino. Bien, pero deben preservar su autonomía, su independencia de clase y su propaganda revolucionaria para con las masas. En la lucha, estos comunistas palestinos tienen que presentarse ante las masas como la vanguardia. No deben dejar que sea Hamás, no pueden ir al remolque de Hamás. Tienen que presentarse ante el pueblo palestino como su vanguardia, como los únicos garantes de la verdadera libertad del pueblo palestino, que la verdadera libertad del pueblo palestino pasa por la edificación del socialismo en Palestina. Bien, tienen que dejar muy claro que el pueblo palestino no puede pasar de una dominación sionista a una dominación islamista, una supuesta coalición futura de Hamás con los yihadistas y los muyahidines. No, no, tiene que pasar por el socialismo, pero eso tiene que también hacerse en la lucha, tienen que hacerse respetar, tienen que difundir su propaganda revolucionaria, tienen que educar de manera revolucionaria a los ciudadanos palestinos, tanto en la lucha como creando zonas donde ellos las gestionen. Tienen que aprovechar para convertirlo en guerra civil revolucionaria, incluso si hace falta. ¿Bien? Tienen las armas, tienen que presentarse, más tienen que derrocar el Estado de Israel. Y para combatir a semejante enemigo, lógicamente tienen que ir unidos junto con el resto de fuerzas nacionales. ¿Bien? Esto es muy importante y es la solución revolucionaria al conflicto. Que en la lucha se presenten como la verdadera vanguardia, como ya lo hicieron en el pasado los partisanos yugoslavos, o los partisanos albaneses, o los vietnamitas, o los chinos. De esa manera tienen que aprovechar esa inercia revolucionaria y hacer crecer sus filas, poder gobernar en ciertos territorios liberados y sobre todo impedir ir al remolque de Hamás y compañía. Los comunistas palestinos tienen que adoptar la postura que adoptaron el siglo pasado distintos revolucionarios de las colonias, como pueden ser los chinos o los vietnamitas, ¿bien?, que entendieron que era aceptable ir dentro de un frente unido, antiimperialista, en este caso antisionista, ¿bien?, y combatir a sus enemigos más poderosos, en este caso Israel, pero sin perder su independencia de clase, su autonomía. Tienen que hacer ver al pueblo palestino de que no solamente hay que luchar contra una burguesía sionista, colonialista e imperialista, sino que también, en el futuro, que esa burguesía sea derrotada, tendrán que luchar contra una burguesía nativa, en este caso nativa e islamista. Y tendrán que luchar porque tiene que prevalecer la clase trabajadora, ya sea árabe, judío, cristiano, musulmán o lo que fuera. Pero la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Tienen que luchar juntos por edificar el socialismo. Esa es nuestra postura y creemos realmente que es la solución revolucionaria al conflicto de Palestina. Y no ser equidistante, no mirar para otro lado y mucho menos justificar el Estado de Israel. Y ya, ahora sí, para terminar, lo repito, por favor, analizar materialistamente tanto el conflicto como todas las noticias y bulos que se difunden en las redes sociales acerca del actual conflicto palestino-israelí. Así que bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!